Muy bien, bueno, vamos a estar en el Salmo 2. De hecho, quiero leerlo entero con nosotros, así que ¿podrían pararse conmigo mientras leemos esto juntos? Salmo capítulo 2. ¿Por qué se enfurecieron las naciones y en vano conspiraron los pueblos? Los reyes de la tierra se ponen a sí mismos y los gobernantes toman consejo juntos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, vamos a romper sus vínculos aparte y arrojar sus cuerdas de nosotros. El que está sentado en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, entonces Él hablará con ellos en su ira y los aterrorizará en su furia, diciendo en cuanto a mí, he puesto a mi rey en Sión, mi santo monte, yo contaré el decreto. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, pídeme y haré de las naciones tu heredad y de los confines de la tierra tu posesión. Las quebrarás con vara de hierro y las desmenuzarás como vasija de alfarero. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, estad prevenidos, gobernantes de la tierra, servid al Señor con temor. Ay, alegraos con temblor, besad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino, porque su ira se enciende pronto. Bienaventurados los que se refugian en Él, esta es la palabra del Señor, pueden sentarse. Ayer me di cuenta de que me tocó predicar, hace unos meses me tocó predicar en la apertura del domingo de la NFL y hoy me toca predicar en el domingo de la Super Bowl. Tengo que abrir y cerrar. Pensé por un momento que tal vez esto era simbólico de algo, pero luego me di cuenta, Chris simplemente no quiere predicar en los domingos más grandes de la NFL. Así que, ya sabes, al menos está aquí, ¿verdad? Me gusta leer, me encanta leer. Estoy tratando de enseñar a mi hijo a leer en este momento y es un poco exasperante. No está aquí, está bien. Me gustaba leer, me encantaba leer cuentos, me encantaba leer historia, incluso me gustaba leer hechos, ciencia y esas cosas. Una cosa que nunca me gustó leer fue poesía. Odiaba la poesía, especialmente la que tenía el descaro de llamarse poesía, pero ni siquiera rimaba, ¿verdad? Al menos el Dr. Seuss tiene algo de dignidad, pero estos tipos no me gustaba la poesía, me parecía confusa, no entendía de qué hablaba la gente. Además, ya sabes, un Brian de 13 años, muy inseguro de su masculinidad. Toda la poesía es femenina. Y entonces yo estaba como, no sé qué hacer con esto, no sé cómo leerlo. Realmente no lo disfruté. Era confuso, especialmente cuando se trataba de poesía bíblica. De hecho, recuerdo cuando estaba en la secundaria leyendo el Éxodo, realmente involucrado en la narración de la historia, que es una gran cosa para mí, que la Biblia ya no era realmente aburrida. Así que empecé a leer, a ver lo que hacía Moisés y de vez en cuando pasaba algo y Moisés se ponía a cantar. Ya sabes, tan pronto como veas la pequeña sangría en el pasaje, me avergüenzo de decir que ponía un poco los ojos en blanco. Mira, no me gustan los musicales y las películas, y mucho menos en la Biblia, así que al menos soy coherente, ¿no? Miré esto y yo estaba como, esto es solo, se sentía confuso. Aún más cuando llegaba a los salmos. Y siempre me sentí un poco como un extraño, porque siempre escuchaba de la gente lo poderosos que eran los salmos para ellos, lo hermosos que eran. Y mira, a mí también me gusta el Salmo 23, pero el resto de los salmos me parecía que algunos eran repetitivos. Algunos de estos parecen, o incluso muchos dicen cosas como esas, solo se sentía realmente confuso, me sentí perdido. Y esa es una de las grandes razones por las que estaba muy emocionado de que revisáramos el libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene un gran valor para nosotros. De hecho, creo que podríamos decirlo así. Los Salmos son un estudio tanto del carácter de Dios como de la condición del hombre. Esto es lo que son los Salmos. Los Salmos es una colección, como Steve habla, de todas estas canciones, y es un estudio sobre el carácter de Dios y la condición del hombre. Por eso los Salmos son tan gratificantes, porque se descubre mucho sobre quién es Dios, pero también sobre quiénes somos nosotros. El tesoro, el premio de entender los Salmos, es que hay un gran conocimiento y un gran consuelo. De hecho, por eso son tan reconfortantes. Porque llegamos a saber mucho acerca de quién es este Dios, pero también llegamos a leer de alguien que está pasando por un gran dolor. Muy similar a Job, pero no es solo dolor. Es cada estación de la vida. Hay alegría, incomodidad, asombro, preocupación. Hay todo tipo de cosas y lo que tenemos que hacer es averiguar. ¿Cómo leemos esto? Casi parece una pregunta tonta. ¿Cómo lees los salmos? Bueno, vuelve a la escuela secundaria por un minuto. Te daré 2 principios guía que te serán útiles. Hay mucho que podríamos decir sobre esto. Solo quiero que sea lo más sencillo posible. ¿Cuáles son las 2 cosas a tener en cuenta? Tal vez seas un veterano de los salmos. Los entiendes bien, pero si eres como yo y a veces te parecen confusos, no estás muy seguro de cómo navegar por ellos, espero que esto te sea útil. ¿Cómo leer los salmos? Solo 2 pautas rápidas. La primera es esta. Lee la poesía como si fuera poesía. Escuché a alguien decir esto. Alguien les preguntó, dijo, ¿lees la Biblia literalmente? Preguntarme si leo la Biblia literalmente es como preguntarme si leo una biblioteca literalmente.
La Biblia es una biblioteca en sí misma. Son 66 libros y muy diferentes géneros de literatura. Y los salmos son poesía, así que tienes que leerlo como si fuera poesía. Esto es lo que quiero decir. No leemos los salmos. Los salmos no fueron hechos para ser. Ten paciencia conmigo en esto, interpretados literalmente en el sentido de que no son una descripción literal o una historia. Son evocativos. La idea aquí es que es casi una apelación a nuestras emociones. Está tratando de sacar algo de nosotros. Trabaja a través de nuestras emociones. Está trabajando a través de imágenes. Trabaja a través de cosas como la hipérbole. Bien, ¿qué es la hipérbole? Bueno, ya sabes, tengo tanta hambre que podría comerme un caballo, ese tipo de cosas. ¿Entiendes que no estoy diciendo que quiera comerme un caballo? ¿Entiendes que estoy hablando de una idea? Y entonces lo que tenemos que hacer cuando leemos poesía, tenemos que entender lo que está pasando aquí. No estamos buscando una descripción literal per se. Estamos tratando de hacernos la pregunta que deberíamos hacernos cada vez que leemos la Biblia. ¿Qué está tratando de hacernos entender el autor aquí? Hay que entender que los salmos utilizan mucho simbolismo. Como dijo Steve la semana pasada, es un libro de canciones, es un libro de emociones. Y por eso nos da estos símbolos, estas imágenes, estos cuadros, para ayudarnos a entender algún tipo de verdad mayor sobre nosotros, sobre Dios, sobre la vida. Hay muchas cosas que tendremos que descifrar. Hay algunos términos que quizá debas conocer. Oirás cosas como Sión y Seol y Selah, y repasaremos algunas de estas cosas mientras hablamos de ello. Tampoco es necesario leerlo en orden. No vamos a leer el libro de los Salmos en orden. No vamos a hacer el Salmo 3 la próxima vez. De hecho, hay 9 tipos diferentes de salmos. Vamos a ir a través y tratar de ayudarnos a entender lo que es cada tipo de salmo tratando de hacer. Así que cuando pienses en el libro de los Salmos, quiero que pienses en un mapa. ¿De acuerdo? Piensa en un mapa que te ayuda a encontrar un lugar. Y algunos de nosotros ya no sabemos usar mapas porque los reproductores de CD están pasados de moda, ¿verdad? No usamos mapas, usamos GPS. Entonces, ¿qué haces cuando tienes el libro de los Salmos? Asegúrate de que estás mirando el mapa de la manera correcta. Míralo como poesía, como simbolismo, mostrándonos verdades mayores, ayudándonos a entender lo que está tratando de decir. El siguiente principio que yo diría es que busques a Jesús en cada salmo. Esto es lo que quiero decir. Mira, soy un poco direccionalmente desafiado. Soy bastante bueno con la derecha y la izquierda. Todo después de eso, sin embargo. No sé, todavía uso mi GPS para llegar a casa a veces. Una vez, sin embargo, un amigo mío me dijo esto. Esto es muy específico de la región. Él es como, mira, si alguna vez te pierdes, solo tiene que buscar las grandes montañas, ¿vale? Porque ese es tu norte. Si te das cuenta, ese es tu norte y encontrarás el camino a casa. No hagas esto si no vives en esta zona. Pero sabemos esto, ¿verdad? Tenemos, y así que recuerdo una vez, un amigo me estaba diciendo que ella trató de esto y ella estaba conduciendo. Ella es como, no sé dónde estoy perdido. Y ella miró, vio algunas montañas en la distancia. Es como, hey, creo que ese es mi norte. Empezó a conducir durante unos 20 minutos. Y luego en su espejo retrovisor vio la estribación gigante. Ella es como, oh, voy en la dirección equivocada. Pero le dio una especie de punto de referencia aquí. Mira, es por eso que digo, en los Salmos Jesús es la estrella del norte. No todos los salmos podríamos decir como todos los salmos que notamos. Lucas 24 habla de esto. Hablamos de esto hace poco. Todo en la Biblia apunta a Jesús. La ley, los profetas, todos apuntan hacia mí. Algunos de ellos hablan de Dios Padre, algunas tratan de Dios Espíritu Santo, pero todas hacen referencia, se relacionan, apuntan a Cristo. Si miras el Salmo 1, si lo tienes abierto, puedes mirarlo ahora mismo. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Inmediatamente lo leemos como, esto está hablando de nosotros, ¿verdad? Como debemos ir por el camino recto, no por el malvado. Creo que esto está hablando de Jesús. Creo que el Salmo 1 y 2 funcionan juntos como una introducción. Es por eso que estoy hablando de esto. El Salmo 1 y 2 son una introducción que nos da el anillo decodificador para entender el resto de los salmos. Estamos buscando a alguien aquí, estamos buscando a Jesús. Así que eso es lo que haces. Cuando leas el libro de los Salmos, recuerda que estás en un libro de simbolismo y poesía. Una de las herramientas que verás aquí se llama antropomorfización. Es una gran palabra. Significa hablar de alguien o algo que no es humano, de una manera que es humana para que podamos entenderlo. Esto es lo que hacemos con los animales de Disney. Lo verás con Dios. Hablaremos de Dios de una manera humana para ayudarnos a entender algo. Él hace esto para ayudarnos a entender lo que está pasando. Muy bien, con todo eso, entremos en el Salmo 2. Y esta es la idea principal. Creo que el Salmo 2 nos hace una pregunta. Es la siguiente. ¿A quién quieres en el trono de tu vida? Esta es la pregunta del Salmo 2, creo. ¿A quién quieres en el trono de tu vida? La Biblia hablará en este lenguaje. Dirá cosas como que todos servimos a un rey, todos servimos a un amo. No puedes servir a dos amos, a Dios y al dinero. Pero la Biblia hablará mucho de esto. ¿Eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia? Servimos a algún tipo de amo. ¿Quién está a cargo? ¿Quién está en el trono, por así decirlo, de tu vida? ¿Quién quieres que esté a cargo? Quiero que pienses por un segundo en el caos de la temporada electoral de hace unos meses. ¿Verdad? A medida que la campaña se acercaba al final, tal vez como que no me gusta ninguno de estos candidatos. Me siento perdido, estoy enfadado, solo quiero que esto termine. ¿Qué está pasando aquí?
El espíritu de la campaña es que hay dos partidos enfrentados y los dos decimos que somos los adecuados para estar al mando. Ahora tú eliges, ¿quién quieres que esté en el trono del país? Bueno, hay una especie de campaña sucediendo en nuestra propia vida de la que la Biblia habla así. Hay un trono de tu vida y hay una campaña entre dos partes enfrentadas. ¿Y quién merece estar en el trono de tu vida? Te preguntarás, ¿quiénes son estos dos partidos? Creo que algunas personas dirían, oh, es el mundo, es externo, es el gobierno. Creo que como el Salmo vas a hablar de esto, como el Salmo 2 vas a hablar de esto, son las dos facciones en guerra. Bueno, somos nosotros. Es nuestro propio deseo de control contra Dios. Soy yo contra Dios. ¿Quién estará en el trono? Y por eso quiero ver el Salmo 2 casi como si fuera esta campaña final. Veamos los argumentos de los dos bandos. Veamos en qué se basan. Lo primero que quiero que vean del versículo 1 al 3 es simplemente esto. Nos rebelamos. Miren los versículos del 1 al 3 conmigo. ¿Por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se ponen a sí mismos y los gobernantes toman consejo juntos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, vamos a romper sus vínculos aparte y arrojar sus cuerdas de nosotros. Pensamos que el salmista es David. Te mostraré por qué en un minuto. Christopher Ash dice esto. Resume la historia humana en 7 líneas. ¿Por qué se enfurecen las naciones? ¿Por qué la gente conspira en vano? Padres, si sus hijos se acercaran a ustedes y les preguntaran, mami, papi, ¿por qué hay guerra? ¿Por qué hay violencia? ¿Qué les diríais? La gente quiere cosas diferentes, no se ponen de acuerdo. No hay suficiente amor en este mundo. ¿Qué dice esto? ¿Por qué se enfurece la gente? ¿Por qué la gente conspira en vano? Responde a su propia pregunta. Él dice esto, los reinos de la tierra se ponen a sí mismos. ¿De qué está hablando aquí? Esta idea de ponerse a sí mismos es casi como un lenguaje de batalla. Se ponen a sí mismos como un antagonista hacia su enemigo. Nos ponemos aquí, hay una postura de batalla. Ponemos esta línea diciendo, no irás más allá. Y los gobernantes toman consejo juntos contra el Señor y contra su ungido. Esta es la premisa del Salmo 2. ¿Por qué hay dolor en este mundo? ¿Por qué se enfurecen las naciones? ¿Por qué la gente conspira en vano? ¿A qué se refiere con conspirar en vano? ¿Por qué todos tenemos estos planes, estas esperanzas, estas ideas y nunca parecen funcionar? ¿Por qué siempre nos desilusionamos con cada promesa de campaña? ¿Estamos conspirando en vano? ¿Somos líderes maquinando, ideando ideas que nunca parecen funcionar? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón fundamental por la que hay guerra, hay dolor, hay muerte? Lo dice aquí mismo. Los reyes de la tierra se alzan. Los gobernantes toman consejo juntos contra el Señor y contra su ungido. El cuadro pintado aquí es uno de rebelión. Son los reyes de la tierra, los gobernantes, las autoridades de la tierra, contra Dios, y están en rebelión, diciendo no queremos escucharte. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? ¿De quién está hablando? De nuevo, lenguaje poético. Bien, entonces creo que podemos decir sí, podemos decir que está hablando de reyes literales. Pero no creo que se refiera solo a los reyes. Creo que se refiere a cualquiera que tenga autoridad. La idea aquí, este es un salmo sobre la autoridad, la lucha por la autoridad. Creo que está hablando de gente que tiene algún tipo de influencia. Alcaldes, gobiernos, celebridades, cualquier tipo de influencia. También creo que no está fuera de balance para nosotros decir, Él está hablando de nosotros. Vivimos totalmente en esta era, cierto, de independencia. Soy el rey de mi propia vida. Busco mi propia autonomía, mi propia autoridad, mi derecho a elegir, mi derecho a mi vida, como yo vea. Hay algo profundamente americano en eso, pensamos. Entonces, ¿de quién está hablando? Creo que nos está dando una imagen de nuevo lenguaje evocador. Está hablando de reyes, creo que habla de la condición humana, está hablando de nosotros como pueblo. Este es un recuento casi, se podría decir, de la caída. Y nos paramos, mira lo que dice en el versículo 3. Este es su argumento, ¿verdad? ¿No es interesante? Él está diciendo, hey, ¿por qué hay ira? ¿Por qué hay ira? ¿Por qué hay guerra? Él no habla de las naciones guerreando entre sí. Él no está hablando de los antiguos enemigos de estar uno contra el otro. Está hablando de que están casi en el mismo equipo. Esto literalmente dice, aconsejemos juntos. ¿Cuál es su problema con Dios? Mira el versículo 3. Rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La idea aquí es que estamos en esclavitud. Lo que dirían si tuvieran su palabra, si tuvieran sus 5 minutos para explicar, no lo entiendes. Este Dios está poniendo impuestos indebidos sobre nosotros. No está bien las cosas que nos está vendiendo. Nos ha puesto estas ataduras, estas restricciones. Rompamos esto, vivamos. Seamos nuestros propios reyes de nuestro propio castillo. Dejadnos mandar.
y no se equivoquen, ¿de quién están hablando? Miren de nuevo, el Señor y contra su ungido. Este es todo el argumento. Son los reyes de este mundo contra Dios y su ungido. ¿Qué es ungido? Bueno, si usted fue a la escuela dominical, usted sabe por lo general la respuesta es Jesús, pero quiero que veas por qué. Bien, ungido, si recuerdas la historia de David, justo antes de David y Goliat, Samuel va y lo unge. Lo que sucede aquí muy rápidamente es, mira, este aceite, este perfume que les ponían es caro, no todos lo hacían. Esto era algo especial para decir, te estoy eligiendo para algo. Vemos al ungido allí. Hablaremos más de eso en un segundo, diciendo que este es su rey, su elegido, su escogido. Y los reyes de esta tierra dicen, no queremos tener nada que ver con él. Vemos su gobierno como una esclavitud para nosotros. Es una conversación que tenía con el amigo de mi compañero de cuarto que solía venir. Todo el tiempo se comía nuestra comida, era muy ruidoso. Vino, recuerdo una vez. Era tarde, él solo se quejaba de todo y él sabía. Esto era en una escuela cristiana, por cierto, pero él sabía que yo era cristiano y él solo empezó a quejarse. Él es como Brian. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hizo el pecado tan divertido? Si Dios es grande, ¿por qué el pecado es tan placentero? ¿Por qué hace estas reglas que son una carga, esencialmente? Este es el argumento de los reyes. ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es la esclavitud de la que hablan? Bueno, están hablando de su ley, de su reino. ¿No es interesante? Miren, a la gente le encanta quejarse de que los 10 mandamientos estén en espacios públicos. Les encanta quejarse de todas las injusticias que ocurren. ¿No es interesante como si solo siguiéramos los 10 mandamientos? Si viviéramos de acuerdo a la ley de Dios, no tendríamos estos problemas de los que la gente se queja en primer lugar. ¿Cuál es la esclavitud? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es la carga que estos reyes están tratando de encogerse de hombros? Es el gobierno justo de Dios. Pero en su propia maldad lo ven como una carga. ¿Eres tú? ¿Soy yo? En mi propia maldad veo las cosas que Dios me ha llamado a hacer cuando hablamos de generosidad, cuando hablamos de pureza, cuando hablamos de hablar con rectitud. ¿Se siente como una carga? ¿Se siente como algo excesivo que se nos pide? ¿Qué es lo que Dios tiene derecho a decirte que hagas? Si hay algo guardado ahí. ¿Sabes quién eres? Somos estos reyes, estos gobernantes de la tierra que dicen que esto es una carga. Su regla es esposas para mí. Tú que estás saliendo con alguien con quien no estás casado y estas reglas de pureza se sienten como una esclavitud. Tú que estás tratando de hacer dinero y tal vez estás haciendo algún tipo de negocios turbios, tus reglas parecen una atadura. ¿Por qué? ¿Es debido a nuestra propia maldad? Y queremos liberarnos, eso es lo que dicen, queremos librarnos de todo esto. Santiago 4, del 1 al 2, se hace eco de esto. ¿Qué es lo que causa pleitos? ¿Y causa peleas entre vosotros? ¿No es esto? Vuestras pasiones están en guerra dentro de vosotros. Deseáis y no tenéis, por eso matáis. Codiciáis y no obtenéis, por eso peleáis. Y os peleáis. ¿Cuál es la razón de la ira, del dolor en tu corazón? Es tu propio pecado, es nuestra propia rebelión. Estamos tratando de romper estos lazos como un adolescente rebelde. Entonces, ¿cómo responde Dios? Lo siguiente que quiero que veas, verso 4 al 6. Dios se ríe. Mira el verso 4. El que está sentado en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, entonces Él les hablará en su furia y los aterrorizará en su furia diciendo, en cuanto a mí, he puesto a mi rey en Sión, mi santa colina. Bien, digamos esto pieza por pieza. El que se sienta, ¿quién es ese? Hablando del Señor aquí, hablando de Dios, el que está sentado en los cielos. ¿Cómo esperarías que Dios reaccionara ante esta situación? Me imagino este campo de batalla. Son todos los súbditos del mundo diciendo, no queremos servirte, no nos gusta cómo estás a cargo. Un rey humano se espera, probablemente sería como, oh Dios, si todo el mundo está diciendo esto, tal vez hay algo mal conmigo. Dios es el único que podría mirar y decir, no, no soy yo, son todos ustedes. Y mira cómo responde, se ríe. Ahora déjame hablar de esto por un segundo. Hablé de esto antes. Antropomorfización, gran palabra. Solo hablando de tomar algo que no es humano, mirarlo como si fuera humano por el bien de entender algo. Buscando a Nemo. Todos hemos visto esta historia. Los peces payaso no actúan así, no se ven así, ¿verdad? La razón aquí, todos queremos ver una historia sobre nuestros padres, queremos llorar. Esa es la idea. Miramos esto, sentimos algo. Porque es que se puede sentir algo acerca de la mamá de Bambi, pero luego, ya sabes, hey, venado sabe muy bien, ¿verdad? Solo lo hacen sentir como si fuera humano. Esto es lo que están haciendo. Y cuando hablan de Dios así, antropomorfizando, personificando, tienes que ser un poco cuidadoso en esto. Y estamos hablando de teología y de quién es Dios. Hay tanto que habla de esto. Lo que hacen los salmos, sí, son una gran fuente de teología. Pero están usando de nuevo imágenes evocadoras aquí.
Están tratando de hacernos entender un sentido. Así que puede que veas cosas en las que parece que Dios está cambiando de opinión o que Dios está afectado. No, no es así. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que vemos es que esto es por nuestro bien, para ayudarnos a entender algo. Así que Dios está sentado en su trono. Él ve esto y se ríe de ellos. Se ríe. En realidad dice que se burla de ellos. Eso es una burla. Eso es desacato a la corte. Literalmente lo que dice, les habla en su ira y los aterroriza en su furia. Entonces, ¿cuál es la respuesta de este Dios que vemos? Es una de burla, es una de furia, es una de ira. Es quizás el Dios que algunos de ustedes piensan, ¿por qué serviría yo a este Dios? Creo que algunos de nosotros tenemos esto. Pensamos en Dios de dos maneras, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Hay una famosa cita del famoso ateo Christopher Hitchens hablando del Dios del Antiguo Testamento. Básicamente, ya sabes, es un misógino, es un idiota, es un matón, pero el Dios del Nuevo Testamento es bueno, y ese es al que tú sigues. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué responde de esta manera? Hay un conflicto y creo que nos está pintando un cuadro. Mira, ellos tienen esta declaración. Dicen, ya no queremos que tengas el control, así que Dios les responde y simplemente se ríe. Se burla, se ríe de ellos. ¿Qué intenta hacer el salmista? ¿Por qué incluye esto? Solo están tratando de ser malos aquí. No, David, está tratando de pintar un cuadro, tratando de ayudarnos a entender algo. Entender algo acerca de Dios. Está tratando de ayudarnos a entender lo ridículo de este argumento. A veces, sin querer, caemos en falsas comparaciones. Aún así, he estado enseñando Biblia a un grupo de 7º grado últimamente. Realmente me ha encantado, lo he disfrutado. Pero a veces todavía se ven algunas falsas interpretaciones. Todavía oigo a la gente hablar de Dios contra Satanás, como si fueran dos combates iguales, estos dos campeones iguales, para nada, pero nunca hablaremos de eso así. Satanás no es nada para Dios. Nosotros no somos nada como enemigo en oposición a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando habla de reírse y burlarse, ¿de qué está hablando? David solo está tratando de ayudarnos a entender algo. No hay derecho del lado de los reyes de la tierra aquí. Ellos están equivocados, no son nada, no son una amenaza en absoluto para Dios, menos que una hormiga. Sin embargo, creen que lo son. ¿Qué hacen con decir que se trata de ellos? ¿Qué tan tontos son para pensar que podrían estar en lo correcto? No son más que una mota para Dios. Algo así. Mi hijo, Shep, tiene 6 años. Últimamente le gusta mucho la lucha libre. Desafortunadamente, ha estado disfrutando la lucha con sus hermanitas últimamente. Y así nunca falla, hombre. Llego a casa, estoy cansado, ni siquiera termino. Me quito la ropa de trabajo y entonces oigo el grito desgarrador. Ya sabes, y así como los reinos tiemblan. Y Shep solo quiere luchar, también. Muy bien. Así que lo llevé el otro día. Yo estaba como, está bien, vamos a luchar, amigo, no te detendré. Lo haremos hasta que quieras parar. Así que encontró una almohada y tuvo esta idea en su cabeza. Así que voy a tomar esta almohada y voy a derribar a mi padre, como si nunca hubiera pensado en esto antes. Es como, mejor que te preocupes ahora, viejo. Te tengo este arsenal conmigo. Y lo sostuve con burla. Me senté en mi trono y me reí. Cuando te digo que esta cosita salió volando, vi pies fuera del suelo. No había tenido una alegría así desde antes de que él naciera. Te quiero, amigo. Esta es la idea, ¿verdad? Cree que puede venir y un día probablemente podrá llevarme, pero en este momento él no es nada. Se equivoca al pensar que debe tener poder de decisión en nuestro pequeño reino del hogar, porque él no lo sabe. Se equivoca. Esto es lo que está pasando aquí. Esto es lo que el Salmo 2 está tratando de hacernos entender. En nuestra rebelión a Dios estamos ciegos al hecho de que no debemos tener el control. Porque sabemos tan poco. Y es tan fácil para nosotros decir amén a eso. En una silla de la iglesia el domingo. ¿Por qué es tan difícil para nosotros vivir de esa manera en la vida real? ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre las palabras que usas? ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre cómo manejas tu dinero? ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre tu culto? ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre la pureza sexual, sobre el discipulado, sobre las cosas que quieres hacer? ¿Por qué luchamos tanto? Porque pensamos que debemos estar a cargo. Escuchamos a nuestros sentimientos, escuchamos a nuestros deseos que son más fuertes que escuchamos a la palabra de Dios. Hombres, en unos meses vamos a hacer nuestra reunión de hombres. Hablaremos de obediencia y de las cosas que han sido llamados a hacer. Espero que vengan. Espero que todos vengamos y nos demos cuenta de esto. Hemos sido llamados a algo. Sin embargo, en nuestra propia rebelión, eso es exactamente lo que es. Decir no voy a escuchar. ¿Qué es el pecado? Si no la rebelión a Dios, cualquier pecado. Cualquier pecado es rebelión a Dios diciendo no te escucharé. Mira Santiago 4:6. Mira cómo responde Dios. Él da más gracia. Por lo tanto, dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.
Creo que esta es una descripción de lo que estamos viendo aquí. Se opone a los orgullosos, se opone a los que dicen, yo debo ser rey, no tú. Pero a los de corazón quebrantado y contrito, a los humildes, nunca los rechaza. Así que se burla de ellos. Pero entonces, ¿qué dice? ¿Y por qué? Dice, les habla con su furia y su ira. En el versículo 6, este es su argumento. Esto es lo que dice. En cuanto a mí, recuerda, ¿cuál es el argumento aquí? Quieres estar a cargo, vas contra mí, debemos ser rey Dios. Bueno, eso es gracioso, eso es lindo. En cuanto a mí, he puesto a mi rey en Sión, mi santa colina. ¿Qué es Sión? Vas a oír esto. ¿Qué es Sión? Pues, prácticamente. Históricamente hablando, ¿qué es Sión? Sión era esta pequeña fortaleza que David hizo. Comentario para hablar de esto. Era una pequeña fortaleza en una pequeña ciudad. Era donde tenía su base de operaciones. Jerusalén es este pequeño lugar, pero se vuelve muy, muy importante. ¿Cómo se habla de Sión? En el Salmo específicamente siempre se supone que representa el reino de Dios. Especialmente el reino de Dios aquí en la tierra. He puesto a mi rey en Sión. Mi reino reinará. Mira, y aquí está. Ahora tienes que hacer la pregunta. ¿Quién es el rey? Mira el versículo 7. Quiero que veas esto. Dios ha elegido a su rey. Y ahora cambiamos de perspectiva. No es el narrador, es otra persona la que habla. Voy a contar el decreto. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Pídeme y haré de las naciones tu herencia. Y los confines de la tierra tu posesión. Las quebrarás con vara de hierro y las desmenuzarás como vasija de alfarero. Esta es la parte interesante. ¿A quién se dirige? Oímos hablar a Dios. Esta persona dice literalmente, voy a contar el decreto. El Señor me dijo, tú eres mi hijo. Ahora, veremos en un segundo. David está escribiendo esto. De hecho, mira, puse esto en la pantalla. Hechos 4, 23 al 26. Si no lo sabes, la Biblia hace referencia a sí misma por todas partes. De hecho, si eres nuevo, si te fijas, verás todo tipo de pequeñas marcas, is y números y letras y cosas. Te está diciendo acerca de las referencias cruzadas. ¿Qué está pasando aquí? Si miras ahora mismo Hechos 4, del 23 al 26, están citando esta canción. Lo leeré rápidamente. Cuando ellos fueron liberados, ellos fueron a sus amigos, reportaron lo que el sumo sacerdote y los ancianos les dijeron, y ellos lo escucharon. Juntos alzaron su voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, que hiciste el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, que por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste por el Espíritu Santo. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles? ¿Y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se alzaron, y los gobernantes se juntaron contra el Señor y su ungido. Están citando a David. Y en realidad están diciendo, bueno, este es David. Y están diciendo que él habló esto por el Espíritu Santo. Así que lo que podemos saber, sabemos que este es David. Eso es grandioso. Pero ¿es David? ¿Es él quien dice esto? Algunos argumentarían que no piensan que se trata de Cristo. Ellos dicen, oh, esto es solo David, otra vez, usando lenguaje hiperbólico, tratando de asegurar su lugar en el trono. No creo que eso sea correcto. Probablemente nos has escuchado decir algo como, David es un tipo de Cristo. ¿Qué queremos decir cuando decimos eso? ¿Estamos diciendo que él es simplemente otro Cristo? No. Cristo, esa palabra significa Mesías, significa Salvador. Cuando decimos un tipo de, recuerden Lucas 24, todo apunta a mí. Toda la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, es una sombra del rey que ha de venir. Puedes mirar a Daniel, puedes mirar a David, puedes mirar a Jacob y Esaú y a todos ellos. Y algo allí, Dios y su divina providencia, la forma en que la historia se desarrolla, nos señala a Jesús. Nos muestra algo. David es un profeta, ¿verdad? No pensamos en él de esa manera, pero la forma en que escribe al Señor utiliza su salmo para señalar algo que está sucediendo. Está hablando de Jesús. Y si no estás seguro, déjame mostrarte por qué pienso esto. Quiero que mires esto conmigo. Y quiero que si tienes tus notas o algo, realmente creo que deberías rodear esto, escribirlo. Mira el versículo 2. Hay 3 frases que quiero que veas. Versículo 2. Verás a su ungido. Circula eso, haz lo que quieras con eso, ungido. Ahora, acabamos de hablar de eso, hablando del aceite escogido. ¿Sabes lo que esa palabra es en realidad? Esa palabra, no voy a tratar de estropear la pronunciación, pero es Mesías. Esa palabra es Mesías. Esa es la palabra hebrea que se translitera al griego, es Christos. Y en español es Cristo. Si usted no sabe lo que Cristo significa, literalmente solo significa elegido, significa Mesías, Salvador. Es la misma palabra, ungido literalmente es Cristo. Esa es una de las frases. De hecho, si lees tu Antiguo Testamento, especialmente tus Salmos, si escuchas esta frase que debe agudizar tus oídos, están hablando de Jesús, lo más probable.
Muy bien, esa es la primera frase que quiero que veas. La segunda frase está en el versículo 6, dice mi rey. De nuevo, cuando escuchas, especialmente cuando escuchas a Dios decir mi rey, ¿de quién está hablando? Él está hablando de Jesús. Y la tercera cosa que quiero que veas es el verso 7. Él dice, hijo mío. El Salmo 2 es en realidad el único capítulo en el Antiguo Testamento donde estas tres frases mesiánicas son usadas en el mismo capítulo. Ungido Cristo, mi rey, mi hijo, no está hablando de David, está hablando de Jesús. Está hablando exactamente de lo que está diciendo. He puesto a mi rey. En Sión, mi santo monte, Dios mismo dice, Cristo Jesús, mi hijo, Él es el rey. Todos ustedes se preocupan por quién está a cargo. Yo he elegido quién está a cargo, lo he colocado en Sión, lo he colocado en mi santo monte. Eso en sí mismo debería tener significado. Una colina, ¿verdad? Se supone que es un símbolo, una idea para que todos la vean y la sigan. He elegido quién está a cargo. Usted todavía está tratando de rebelarte, pero yo ya he elegido al rey. Y ahora llegamos hasta aquí. Voy a contar el secreto. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Bien, esto es confuso. ¿Qué es engendrado? Recuerda, hablamos de esto. Salmos, imágenes, tienes que tener cuidado. Sabemos que Jesús es Dios. Juan 1 habla de esto, ¿verdad? En el principio estaba la palabra. La palabra estaba allí en el principio. Como Jesús no es menos que Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Siempre ha sido, incluso antes de la encarnación, es Dios Hijo. Así que no está diciendo que Jesús nació, Jesús es menos. ¿De qué está hablando? Bueno, Martin Luther, él pensó, él está hablando de la eternidad, quizás una eternidad. Cada día es hoy, pero creo que podemos usar la Biblia para ayudarnos a entender la Biblia. Mira, Hechos 13, 30 a 32. Pablo habla, dice esto, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y durante muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, que ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os traemos la buena noticia de que lo que Dios ha prometido a su Padre se nos cumple a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Como también está escrito en el segundo Salmo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de cuando Cristo resucitó. Esto es lo que está diciendo. Él no está diciendo que está bien, en ese día Él fue engendrado, Él nació. Está hablando de algo específico. Está hablando de la resurrección y la ascensión de Cristo. Porque ¿por qué Cristo es rey? Sí, es Dios. Pero ¿cuál es el argumento aquí? ¿Por qué es rey en general? Porque venció a la muerte, venció al pecado y nos ha rescatado. Por eso es rey. Su ascensión, su resurrección, su victoria total sobre el pecado y la muerte, y ahora es rey. Y voy a ver esto rápidamente, solo para que lo veas. Colosenses 1, 15 al 17, así es como Pablo habla ahora. Este es su papel. Imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Recuerda, no significa que haya nacido, significa que es el primero de todo y no es creado, Él es el primero. Porque por Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas se mantienen unidas. Él es el Rey de todo. ¿Por qué estoy haciendo esto como una pequeña lección de teología? No quiero que te pierdas esto, no quiero que se pierdan esto, incluso aquellos de ustedes que son como, he sido cristiano durante 27 años. Quiero que veamos algo. Quiero que sintamos esta respuesta visceral. Él es el rey, sobre todo. Y de nuevo, esto es algo a lo que decimos sí. En un minuto todos cantarán la canción que habla de cómo Jesús es rey. Lo que trata de hacernos entender aquí es que no tenemos ni una sola razón para rebelarnos, ni un solo argumento. Pero no es un rey de opresión. La razón por la que es rey es porque nos rescató. Esta es la gran ironía de todo. Gritamos como pequeños niños enojados. Pero ahí está este rey benevolente diciendo, estoy tratando de ayudarlos, estoy tratando de salvarte. Camina en mi autoridad. Deja de caminar en nuestra tonta rebelión. Camina en mi autoridad. De ti. Estoy aquí para traerte vida y vida abundante. Qué gracia. Y puesto a mi rey. Pero mirad, cometemos este error. Y tal vez recuerdes de hace unos años una camisa popular, Jesús es mi homeboy, derribamos a Jesús. Mira lo que dice, versículo 8, pídeme y haré de las naciones tu herencia, y los confines de la tierra tu posesión, ya le pertenece. Mateo 28, he aquí, toda autoridad me ha sido dada. Versículo 9, los quebrantarás, con vara de hierro y los harás pedazos como vasija de alfarero. Aquí cambiamos de tono.
¿Cuál es el papel del rey? ¿Qué pertenece al rey? Todo. Y la rebelión será aplastada. Terminemos con esto. Quiero que vean una advertencia y un consuelo. En el versículo 10. Esta es, creo, la parte más interesante. Tal vez incluso la parte más relevante para nosotros. Ahora, por lo tanto, oh reyes, sed sabios. Decir ahora, por tanto, es una respuesta a todo lo que acaba de decir. Estad advertidos, oh gobernantes de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino, porque su ira se enciende pronto. Bienaventurados todos los que se refugian en Él. Si alguna vez te has preguntado, ¿a cómo debo vivir como cristiano? ¿Cómo debe ser la vida cristiana? Creo que deberías mirar el Salmo 2, versículos 10 al 12. Mira lo que dice. Ahora pues, oh reyes, sed sabios. Creo que esto es muy interesante. Todo este argumento aquí es que los reyes están diciendo que nosotros debemos estar a cargo, Dios. Su conclusión es esta, no te pierdas esto. Mira, él dice esto. Estén advertidos, sean sabios, noten que no les quita su realeza. ¿No es esto lo que esperarías? Si viene una rebelión infructuosa y el imperio puede aplastarlos, ¿no los aplastaría? No lo hace. No les quita su autoridad, no les quita su realeza, en cambio les da una advertencia. Sean sabios, estén advertidos. Y esto es lo que dice, versículo 11, servid al Señor con temor y regocijaos con temblor. ¿Qué significa esto? Probablemente has escuchado, si has estado en la iglesia por algún tiempo, has escuchado esta frase, teme al Señor, teme a Dios, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando aquí? Entendemos bien temer a Dios. Esa era la frase antigua para decir básicamente yo sigo a Dios y sé que el Señor es uno. Pero temer a Dios debemos tomarlo literalmente en cierto sentido. Debe haber un temor saludable. Servir al Señor o alégrate con temblor. Lenguaje físico y evocador. ¿Cuál es tu respuesta a Dios? ¿Cuál es tu... ten paciencia conmigo un segundo. ¿Cuánto miedo tienes de Dios? Eso nos eriza la piel. Porque, ¿qué quiere decir Dios? La forma principal en que Dios se presenta a sí mismo es como Dios Padre. Y deberíamos ver eso, deberíamos ver a Abba Padre. Pero, ¿por qué caemos en la rebelión? Creo que es simplemente esto nosotros. Tenemos una malsana falta de temor hacia Dios. Porque, ¿qué pasa cuando hacemos eso? Pensamos en Él como, oh, está bien, no es gran cosa. ¿Por qué tenemos más miedo cuando un policía pasa por delante de nosotros que nosotros? Alguien tenía este tipo de pensamiento serpenteante en Twitter una vez. Recibió muchas críticas por ello. Pero yo lo entendí, se preguntaba en voz alta. Él es como, ya sabes, en esta época, donde luchamos con el temor de Dios. Y todo se vuelve más casual. Me pregunto, ¿es apropiado para nosotros tomar café en la iglesia? ¿Es apropiado para nosotros como, no, mira, yo no soy, ya sabes, Bailey, llévatelo? No. Esto es simplemente su pensamiento. Venimos a este lugar que decimos es un lugar de culto. Decimos que es el rey de todas las cosas. Y algunos de ustedes ya saben, algunos de nosotros, cantamos, estamos cantando, estamos como sorbiendo nuestra copa, estamos sorbiendo a Dios. Ahora, y mucha gente se enojó mucho con esto. Tenían todo tipo de razones para todo esto. Aquí está mi no creo. Eso no es de lo que estoy hablando. De lo que estoy hablando es de un asunto del corazón. Tenemos una naturaleza tan casual hacia Dios, ¿no es así? Piensa en cómo rezas, piensa en cómo piensas en dar, piensa en cómo... Me he visto muy casual. Piensa en cómo nos vestimos. Como, mira, creo que está bien. Deberíamos tener respuestas para algunas de estas cosas. Creo que simplemente el problema es que algunos de nosotros simplemente no tenemos respuestas. Para la razón por la que somos tan casuales con Dios, porque no pensamos en Él, en este sentido, tienes más miedo de ser auditado por el IRS que de cómo te mira el Señor. Tienes más miedo de lo que la gente piense de ti, que de lo que el Señor Dios piense de nosotros. Si tenemos esta naturaleza hacia Dios, Él no es Dios. Él es solo otro ritual en nuestra semana. Sirve al Señor, adorad al Señor, con temblor. ¿Tengo miedo de Dios? ¿No lo miro como si fuera un padre? Mira el versículo 12. Besa al Hijo, no sea que se enoje y perezcas en el camino, porque su ira se enciende pronto. Podríamos pasar mucho tiempo con esto. Solo quiero que veas esto, hablando de una apelación aquí. Besa al Hijo. Creo que podemos ver este lenguaje real. Esta apelación, algo así como pagar lealtad, ¿verdad? Si sabes algo acerca de la época medieval con todos estos pequeños señores, pero pagarían lealtad al verdadero rey. Di, no, realmente te servimos. Es más o menos lo que está diciendo aquí.
Ve al Señor, di, te sirvo. Tú eres rey sobre mi vida. Su ira se enciende rápidamente. Ya sabes, Dios es lento para la ira, pero su ira, la salida de su ira, será rápida. Pero mira lo que dice al final. Bienaventurados todos los que se refugian en Él. Algunos de nosotros están luchando con sus matrimonios, con su vida, sus finanzas, su paternidad. Y me cuesta pensar en una sola cosa que no mejoraría si tuviéramos una visión sana de Dios, si tuviéramos un temor sano de quién es Dios. Eso lo cambiaría todo. Si hubiera un temor sano, una verdadera comprensión, cambiaría tus problemas de pecado, pero también cambiaría tu adoración. ¿Ha sido tu vida cristiana un poco indiferente en los últimos años? ¿Ha hecho alguna madurez en los últimos años que has sido cristiano? ¿Eres el mismo que eras hace 6 años, 7 años cuando te salvaste en algún campamento de secundaria? Nada te despreciará más que un saludable temor del Señor. Mira lo que John Piper tiene que decir sobre esto. Quiero terminar con esto. El único lugar seguro de la ira de Dios está en Dios. Cualquier lugar fuera de su cuidado es peligroso. Él es el único escondite de su propia ira, la ira justa. Si lo ves atemorizante y tratas de huir y esconderte, no encontrarás un lugar donde esconderte. No hay ninguno. Fuera del cuidado de Dios. Solo hay ira. Pero hay un refugio de la ira de Dios, a saber, Dios. El lugar más seguro de la ira de Dios, el único lugar seguro es Dios. Venid a Dios. Refúgiate en Dios, escóndete a la sombra de sus alas. Aquí es donde vivimos y servimos con gozoso temblor. Es terrible y es maravilloso. Es como el ojo de un huracán, terror por todas partes. Totalmente hermoso y tranquilo. Aquí hay dulce compañerismo. Aquí hay una comunicación tranquila y amorosa. Aquí le hablamos como a un amigo. Aquí Él atiende nuestras necesidades más profundas. Te invito a venir. ¿Exactamente dónde? En Jesús, en Jesús. Solo podemos llegar a Dios Padre a través de Cristo Hijo, Él y el Rey. Voy a terminar con este pensamiento rápido. Lucho con esto, pero cada vez que hablo con mis hijos sobre Jesús, siempre lo llamamos Rey Jesús. ¿Quién manda? El Rey Jesús. ¿A quién servimos? Al Rey Jesús. Y lucho un poco porque Él es más que solo su realeza. Él ha venido, es el novio, pero quiero que mis hijos entiendan que hay un Rey y que están bajo el Rey y que es un buen Rey. ¿Quién tendrá el trono de tu vida? ¿Tu rebelión? ¿O Cristo Rey? Oremos, Padre, te amamos. Gracias porque no tenemos que estar al mando. Gracias porque no debemos estar al mando. En tu gracia, en tu bondad, has enviado a tu Hijo, que es Rey. Dios, ¿nos ayudarías a entender? ¿Nos ayudarías a vivir esto? ¿Me ayudarías a no ser alguien que grita esto desde el púlpito pero no lo vive en mi vida? Perdóname por las formas en que no he vivido bajo el gobierno del Rey. Perdóname por mi impaciencia, mi codicia. Quiero que toda mi vida sea un canto de adoración. The Temblor, el sonido del Rey. Un día vendrás. A toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que eres Rey. Eso para que en mi corazón, en mi hogar, en mi familia, eso suceda hoy. Te amamos, Señor, en tu santo y precioso nombre te lo pedimos.